Creepypasta, el videojuego de Jack el Destripador. Lo que más me gusta hacer en internet es la búsqueda de esos juegos artículo. Ya sabes, esos que le dan una lista de cosas diversas, como un fósforo usado, una linterna, una silla de jardín, un flamenco, una manta y una taza de café, y tienes que mirar a través de esta escena increíblemente detallada para encontrarlos. Creo que son conocidos en todo el internet como juegos de objetos ocultos. Hay algunos muy buenos, pero la mayoría de ellos son solo distracciones divertidas. Pirateo a todos, porque no tengo que pagar $20 por algún glorificado y ampliado donde está Wally para la PC. No me siento mal. La gente los compra en el internet, y deben saber que la mayoría de la gente piratea sus juegos de todos modos. Mi favorito era uno llamado Los Crímenes de Jack el Destripador. Mi madre me lo compró cuando era más joven. Tienes que jugar como el inspector Aberline tratando de resolver los casos, o como una señora nombrada Black Alice. Si eliges jugar como una mujer, se juega a través de la investigación, la localización de todos los cuerpos de las víctimas. Cada escena del crimen era una escena de objetos ocultos, se ve, por lo que hay una veintena de víctimas de los asesinatos. Emma Smith, Martha Tabram, Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Owes, Mary Kelly, Rose Millett, Alice McKenzie, Frances Coles, Mary Subtman, y otros. No me acuerdo de todos ellos. Que ha sido de unos 5 o 6 años desde que lo jugué. Yo solía jugar en la escuela secundaria, antes de que me fuera a la universidad y me enteré de la internet. En realidad no he tenido tiempo para jugar con ellos desde entonces. Esto también fue en la década de 2000, cuando el internet era menos prominente, y lo guía a uno podría encontrar, o bien tenían que imprimirse o guardarse como un documento. Yo no tenía mi propio ordenador hasta que fui a la universidad, que compré con mi dinero de la graduación, así que no pude salvar a ninguna de las guías, o el juego. Durante el juego, tienes que encontrar todas las diferentes pistas que le conducirán a su capa, en la que está siendo torturado por esta cosa, este gigante, de 6 pies, criatura alada con una túnica. Ella tiene el pelo rubio blanco cubierto por una túnica azul, y una sonrisa en su rostro. No puedo describirlo con exactitud. No es demasiado amplia, pero cuanto más lo quedo mirando, más incómodo me siento, y la sonrisa parecía aumentar. Ella lleva un vestido azul que se asemeja a un vestido de fiesta, que Puff acabó en la parte inferior. Su piel es casi totalmente cubierto por este vestido, y no estoy seguro exactamente cómo pueden existir las alas, que deben acompañar a la espalda en absoluto con ese vestido, pero lo que sea, se trata de un juego de vídeo. Las cosas que realmente hace a Jack en la escena final del juego cambiaron dependiendo del número de objetos secretos que encontraste. Eran pequeños artefactos que se presentaron brevemente durante las escenas de objetos ocultos, como la horquilla de Emma Smith o liga de Mary Kelly, cosas así, que estaban completamente separados de los 10 objetos necesarios para terminar una escena del crimen. Una vez que has encontrado todos los 10 objetos, sus posibilidades de conseguir el artículo secreto se han ido para siempre, para que playthrough. Había unos pocos puestos de control en 5 objetos secretos, 10, 15, 20, y el objeto oculto, 21. No importa cómo lo intente, no importa lo mucho que lo mire, nunca pude encontrar más de 20. No tengo idea de lo que era o a quién pertenecía, aunque el único personaje importante que falta en el juego era Jack, así que mi conjetura sería probablemente que era el cuchillo de Jack. Fui a la universidad y aprendí a usar el internet. Es una cosa maravillosa, ¿no? Me enseñó la forma correcta de hacer las búsquedas de Google y esas cosas, y me olvidé del juego por un tiempo. Conocí a una chica, me casé, bailé con mi madre en mi boda, caminé por el pasillo con el canon de Pachelbel, y, finalmente, mi esposa y yo compramos una casa. Hemos tenido algunos regalos de boda, pero teníamos poco o ningún alimento en el momento, y menos dinero, así que queríamos hacer un montón de compras en Walmart. Así fue como me acordé de nuevo el juego. Lo vendían en una papelera de ganga por $5, y yo decidí comprarlo. Normalmente, me compro algún tipo de snack, como una bolsa de Doritos o una caja de palomitas de maíz gourmet, pero esta vez, me he comprado el juego en su lugar. Mi mujer puso los ojos y murmuró algo acerca de los juegos de vídeo, dijo que son mi otra mujer, pero finalmente me besó en la mejilla. No jugué inmediatamente cuando llegué a casa, pero el día siguiente era mi día libre, mi esposa tuvo que ir a trabajar en el hospital esa noche y no estuvo en casa de nuevo hasta alrededor de las 03 am, por lo que decidí ser como era en la secundaria. Cuando arranqué el juego, ingresé mi nombre de usuario y se abrió a la pantalla de título.
Fueron solo las palabras de los asesinatos de Jack el Destripador garabateadas en fuente roja que parecía sangre en la parte superior de la pantalla. Debajo había un callejón oscuro y niebla con una misteriosa figura caminando hacia la cámara. Bastante estándar, en realidad, nada demasiado notable. Arranqué el juego y empecé en el primer nivel. La primera escena empezó como yo esperaba. El primer asesinato fue de Emma Smith, una prostituta que fue asesinada en un callejón sórdido, Whitechapel. Sí, este juego tuvo que investigar los brutales asesinatos de prostitutas y mostró que la mayoría de los juegos casuales pueden salirse con la suya. Puedo apostar que fue bastante polémico en la comunidad OG y se hicieron pocas copias. Eso es probablemente el porqué de tan pocas personas han oído hablar de él. Encontré su artículo secreto y resuelto su asesinato, y se trasladó al siguiente personaje. El juego continuó de esta manera durante un tiempo, aunque las escenas de los crímenes se volvieron más espantosas con cada asesinato. La próxima matanza notable llegó cerca de 4 partidas, cuando encontré una chica asesinada afuera de la mansión de Negro Alice. La sangre garabateada en la pared, decía: usted será payé por los pecados de sus antepasados. Debajo de ella estaba el cuerpo de Mary Ann Nichols. Tenía un pañuelo que cubre hasta el cuello, y aunque sus ropas estaban hechas jirones, eran bastante detalladas. Incluso cuando era joven, sabía que no iban a mostrar algo de sangre en el juego, así que me imaginé que la bufanda era probablemente para encubrir donde su garganta había sido cortada. Fue bastante espantoso, incluso para un juego que era sobre todo acerca de fantasmas y casas encantadas. Recogí todos los objetos y luego procedí a la escena de diálogo, donde el inspector Aberline y Negro Alice discutieron que iban que localizar a Jack o morir en el intento. La mayor parte del cuadro de diálogo procedió de esta manera. Era un juego de objetos ocultos, y los guiones de este tipo de juegos son por lo general bastante genéricos. Así fue por varios asesinatos, cada uno que me exigía para asegurar la escena del crimen mediante la búsqueda de los 10 elementos alrededor de los cuerpos, uno que estaba relacionado con el caso y otras 9 personas que no eran. Entonces el juego automáticamente le diría que uno se relaciona con el asesinato y que se metió con calzador en la siguiente escena de diálogo de alguna manera. Uno de ellos era un pedazo de un espejo roto, que identificó a la víctima como Mary Ann Nichols. Después de unas cuantas rondas, que podría muy bien decir qué elementos van a ser los artículos especiales. Cuando los artículos que estás buscando consistía en una silla rota, una taza, un encendedor, un quevedos y un gorro, se puede casi asumir que el capó es el tema en cuestión, y que este va a pertenecer a la víctima. El próximo asesinato notable fue el denominado doble acontecimiento, los asesinatos de Liz Stride y Catherine Eddowes. Cada personaje del jugador era enviado a una escena del crimen, por lo que solo podía jugar a través de uno a la vez. Esto fue lo que me hizo tropezar. Siempre jugué como Aberline, ya que soy un chico y no quería jugar como el personaje de la muchacha, así que solo vi la investigación de la escena del Negro Alice una vez para conseguir el artículo. Los objetos secretos aquí eran: Caroline Ring Eddowes y colgante de Liz Stride. Aberline trata con Caroline Eddowes y Negro Alice recibe a Liz Stride. Terminé de resolver el caso y continué a lo largo del camino. Negro Alice y Aberline se preguntaron si esto significaba que el destripador estaba frenando o no, pero entonces Negro Alice corrió hacia su amiga, Mary Kelly. Probablemente se puede decir hacia dónde va esto. Los personajes y la historia se preparaban para el clímax, y tuve que ir a investigar el asesinato de Mary Kelly. La muerte de Mary Kelly siempre fue mi favorita. No tengo ni idea acerca de Jack el Destripador, por lo que todo lo que tenía para seguir era que Johnny Depp hizo una película al respecto. Supongo que la verdadera Mary Kelly murió, a pesar de que la de la película sobrevivió. Hollywood nunca hace bien las cosas. Ella muere en este juego también. Amaba la escena porque se veía tan pacífica. Ella extendió sobre la cama, mirando como si hubiera sido envenenada o que había muerto mientras dormía. Cogí la liga del piso, terminé la escena, y estaba a punto de terminar el juego. Fue entonces, justo antes de la escena final, cuando decidí revisar mis logros. El juego sigue la pista de la rapidez con que resolvió sus asesinatos, y si se puede resolver una escena de menos de 2 minutos o más de 10, se le otorga una insignia. Se puede activar una escena especial entre Negro Alice y Mary Kelly, que le otorga una credencial. Terminé con la mayor parte de las insignias, pero me di cuenta de la que me faltaba. Logro artículo secreto, ya que solo tenía 19 de 21. Sabía exactamente dónde estaba el último elemento. El blog de notas de Frank Aberline fue encontrado en el desván de Jack después de encontrar Mary Kelly.
La escena de objetos ocultos final fue buscando en el desván de Jack después de darse cuenta de quién es, algún personaje secundario, cuyo nombre también es Jack o algo así. He buscado en Google para obtener una guía para el juego. Curiosamente, he encontrado muy pocos de ellos, y muy poca información sobre el juego en absoluto. Hoy en día, los juegos de objetos ocultos tienen tutoriales en los sitios web oficiales en caso de que la gente esté teniendo problemas. No tenía ni siquiera una entrada en GameFAQs. Lo único que pude encontrar fue un tablero de mensajes con algunos consejos genéricos para juegos de objetos ocultos, como encuentra los objetos antes de que acabe el tiempo. O use sus consejos. Que no eran nada útiles y parecían un tipo de insulto. Había un sitio que me fue muy útil. Se activaron las alarmas de seguridad de Norton, pero yo las apagué porque casi todos los sitios pirata que visité desataron esas malditas cosas. Era un tablón de mensajes que se parecía sospechosamente a Fax Juego, pero había algo más. La mayoría de las personas no eran útiles, arrojando la misma basura que el resto de la internet, pero no había un puesto que sacudió mi atención. Decía lo siguiente, y nada más: no jugar a este juego. Si usted lo compró, lo devuelve. Si pirateados, eliminarlo. No se ve malo, pero lo es. Sé cómo suena eso, de verdad, pero este juego es malo. No jugarlo. Me llamó la atención lo raro que era porque alguien puede ser tan reacio a jugar un juego. Yo había oído rumores en torno a la internet acerca de cosas como Venderunet y todos los diversos cartuchos de Pokémon encantados, y me gustaron algunas de esas historias, pero eso es todo lo que son, historias. Yo no creí ni por un segundo que los juegos están realmente malditos. Traté de no pensar más en ello. Encontré una publicación que decía lo que estaba buscando. Era bastante corto, pero me dijo cómo conseguir lo que quería. Decía que se obtiene haciendo clic en la mano de la criatura ángel azul que no está sosteniendo el cuchillo. Esto no tiene mucho sentido, ya que esta estaba detrás de su vestido, pero pensé que me gustaría probarlo de todos modos. Arranqué el juego de vuelta, y dejo la escena jugar de forma normal. Llegué a la última escena. Aberline y Negro Alice habían rastreado el destripador a su escondite, y estaba a punto de ser desenmascarado. Por supuesto, ellos no lo encuentran, solo era un apartamento vacío. Seguí jugando y conseguí el portátil, como de costumbre. Aberline y Negro Alice procedieron a la habitación, donde vieron a la criatura ángel azul inclinado sobre el cuerpo inconsciente de Jack. Sostuvo el cuchillo en la mano derecha, por encima de su cabeza. La mano izquierda, que estaba más lejos de mí, estaba detrás de su vestido, mientras que el diálogo dice algo genérico donde Aberline y Negro Alice hablaron de lo tenebroso que son las cosas de ángeles. Seguí el camino que el brazo izquierdo debe derrotar a la mano, y hacer clic. El estándar has encontrado un artículo secreto. Apareció, y vi el artículo secreto que había estado buscando todo este tiempo. El artículo secreto que el juego me otorgó fue Corazón de Jack. Fue perturbadoramente bien representado, Corazón de Jack. Para un juego que nada más que dos retratos tridimensionales que nunca se mueven a lo largo de todo el partido tuvo una representación realista de un corazón que late, en realidad, era que me hizo sentir un poco incómodo. La sangre del corazón goteaba sobre el texto y el botón aceptar para el diálogo. Después de aceptar, el juego me mostró una foto en blanco y negro de una mujer que yacía muerto bajo una sábana. Su cabeza estaba mirando hacia mí, y su nariz y senos había sido cortado. Su pierna había sido cortada abierta, y la hoja estaba oscuro, con lo que supuse que ser sangre. Fue increíblemente desconcertante. Se quedó abierto para una cantidad incómoda de tiempo. Después de que la imagen se desvaneció de la pantalla, ya que estaba en la pantalla con la criatura ángel azul. Esta sostenía el cuchillo que usó para matar a sus víctimas, y la imagen mostró su punto de bajar hacia abajo en él. Jack me estaba mirando directamente a mí, con una expresión de terror abyecto en su rostro. Él parecía estar pidiendo ayuda. La pantalla de corte a negro. La miré fijamente durante unos 10 minutos, sin saber lo que estaba pasando, solo sabía una cosa. Yo estaba conmovido. Empecé a hacer una investigación sobre Jack el Destripador, y con esto, quiero decir que busqué en Google su nombre. Solo tenía 5 víctimas oficiales. Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Dovesimer y Jane Kelly. El resto son sospechosos. Dado que este juego tenía acerca mucho más víctimas que 5, se debe haber utilizado algunas de las víctimas no canónicas, como se les llama.
Me enteré de muchas cosas interesantes, como que alrededor de la mitad de las víctimas fueron inventadas exclusivamente para el juego, pero muchos de ellos fueron asesinatos que a menudo estaban conectados a Jack, a pesar de que nada pudo probarse. Negro Alice fue también un personaje totalmente original, hecha probablemente para apaciguar a las feministas o apelar a las niñas que jugaban o algo así. Tuve que jugar el juego de nuevo. Me tomaría 3 o 4 horas, y mi esposa tendría que dormir cuando llegue a casa, pero yo no podía parar. Tuve el repentino deseo de jugar a través del juego una vez más. No sé por qué, pero tenía la sensación de que algo diferente iba a pasar esta vez. Si he jugado a través del juego de nuevo después de conseguir todos los objetos secretos, sentía como algo más iba a pasar. No podía estar seguro de lo que era, pero la sensación era más fuerte que cualquier cosa que jamás había sentido en mi vida. Arranqué el juego, y de inmediato, supe que algo era diferente. El juego ahora se llamaba El asesinato de Jack the Ripper en lugar de asesinatos, plural. El color de la fuente era ahora verde, y estaba ahora en una fuente más suave, cursiva en lugar de las letras angulares, dentados que recordaba. La pantalla de título ya no mostraba la figura oscura que recorre a través de las nieblas, sino más bien el personaje secundario que resultó ser el destripador arrodillado ante un altar en la oración. Se veía increíblemente perturbado. Hice clic en la opción New Game y empecé a jugar. El partido se abrió con la investigación del cuerpo de Emma Smith de nuevo, pero esta vez, pude ver un poco más de ella. Su torso se había rajado, con los ojos fuera de sus cuencas, y la división de la lengua por la mitad. En lugar de encontrar elementos genéricos como partidos y estatuillas, tuve que encontrar a sus órganos. Su intestino delgado, nariz desmembrada, globos oculares, y varios dedos sustituyeron los elementos inofensivos desde antes. Tras el asesinato, Negro Alice y Aberline aparecieron en la pantalla una vez más. En lugar del diálogo genérico que solían tener al encontrarse el uno al otro, ella le dijo que el destripador era probablemente demasiado inteligente para que la alcanzara. Yo sabía que el final iba a cambiar si tenía una de estas 21 objetos secretos, pero no esperaba esto. Los próximos 4 asesinatos se hicieron más y más gráficos que antes, pero esta vez, a Emma Smith le habían puesto el listón mucho, mucho más alto. Todavía tenía que encontrar las piezas de los cuerpos de las víctimas, pero se había intensificado hasta cabezas decapitadas y brazos enteros en lugar. En el momento en el que Marianne Nichols dio la vuelta, su cuello ya no estaba cubierto por un pañuelo. Pude ver el corte en la garganta que la había matado. Estaba tendida en un charco de su propia sangre. Sus ropas estaban empapadas en ella, y eran aún más jirones de lo que recordaba. Todavía tenía que encontrar el trozo de espejo que perteneció a la víctima, aunque no hubo ningún artículo secreto para recoger este momento. En lugar de hablar acerca de cómo se iba a localizar a Jack, o morir en el intento, Aberline y Negro Alice se muestran besándose. Ella le preguntó por su esposa, y él le dijo que no se preocupara por ella. Me moví en mi asiento. La espalda de Aberline era a la pantalla, y Negro Alice me estaba enfrentando. La sonrisa en su cara se veía demasiado amplia para ser real. Ella lo abrazaba por la cintura, y le apretaba. Yo no podía dejar de jugar esto. Tuve que ver cómo iba a terminar. Tenía que verlo a dónde esta nueva información me llevaría. El juego se mantuvo hasta proceder al evento doble, pero esta vez, los cuerpos fueron ambos investigados por Aberline. Negro Alice no estaba por ningún lado. Ambas mujeres fueron mutiladas más allá de la creencia, y se parecían a las fotos de una autopsia que encontré mientras hacía una investigación sobre el verdadero Jack el Destripador con alarmante detalle. El cuello largo de Liz fue cortado de oreja a oreja, y el cuerpo de Catherine Dobbs fue eviscerado. Sus intestinos estaban esparcidos sobre los hombros, y es algo que solo podía ser materia fecal corría por sus piernas y se agruparon bajo ella junto con la sangre. Mi visión comenzó a nadar enfrente de mí y me sentí mareado. Puse mi cabeza entre mis piernas por un momento y respiré hondo varias veces. Esto se estaba volviendo demasiado intenso, pero yo tenía miedo de parar. Tuve que verlo hasta el final. Ni siquiera estaba seguro de por qué más. Esto se había convertido en mucho más que ver un final secreto tonto en un juego de objetos ocultos. Yo tenía que seguir adelante, pero no tenía ni idea de por qué lo deseaba tanto. Mary Kay era lo peor. Su rostro fue cortado tanto que ni siquiera parecía una cara. Su garganta había sido cortada. Sus pechos habían cercenado. Uno de ellos fue puesto ordenadamente junto a su cabeza, la otra por su pie derecho. Sus entrañas se habían vaciado por completo de su cuerpo y esparcidos alrededor de la cama en varios lugares.
Un largo corte corría por su pierna, y la sangre había sido claramente vertiendo fuera de él por un buen rato. Negro Alice estaba arrodillado a su lado, es de suponer que lloraba. Este fue el punto en el que me perdí completamente. Vomité toda la alfombra. Mi esposa aún no había llegado a casa. No tenía ni idea de la hora que era. Todo lo que sabía era que me sentía enfermo, y es de esperar, si podía conseguir a través de este último nivel, yo podía entender lo que pasa al final y, finalmente, poner este juego a mis espaldas. Jugué por el resto del juego y finalmente apareció en la escena final, el enfrentamiento con Jack. En lugar de encontrar un apartamento vacío, a Berline y Negro Alice le encontraron en su apartamento ya. Un largo y delgado tracto recorrió cada uno de sus brazos, y la sangre de él había coagulado. Llevaba muerto por un buen rato. No había ni rastro de la criatura ángel azul. Negro Alice fue y cogió el cuchillo de su cuerpo, y le dijo a Berline que la investigación había terminado. Ella guardó el cuchillo y se fue. Aberline se quedó mirando muy confundido. Compartí la confusión de Aberline. ¿Qué mierda acababa de ver? ¿Qué pasó con esa criatura que recordaba de la última docena de veces que he jugado? ¿Por qué era todo tan radicalmente diferente? ¿Qué estaba pasando? Después de los créditos finales, me permitió empezar un nivel de bonificación. Jugué como Negro Alice a través de una escena final de asesinato. Esta vez estaba investigando el asesinato de un prominente hombre de negocios a quien ella sospechaba que había pagado al destripador para cometer los asesinatos. Él fue clavado a la pared con clavos de hierro a través de sus muñecas y tobillos. Una vez me encontré con 9 de los artículos, me di cuenta de un bisturí tirado debajo de la mesa junto al cuerpo de Jack. Lo recogí. Un cuadro de diálogo cruzó la pantalla que decía: "Usted ha encontrado un artículo secreto". La imagen era del bisturí recogí, y el texto debajo dice bisturí de Negro Alice. La pantalla cambia a una nueva imagen sin dejarme terminar la escena. Negro Alice se puso delante del hombre de negocios que sostiene un martillo en la mano. Sostenía un par de clavos en el otro lado, el mismo tipo que se encontraban en las muñecas del hombre. Ella estaba sonriendo, y mientras conducía el último clavo en sus tobillos, alguien llamó a la puerta. Salté y grité en la parte superior de mis pulmones. Fue solo mi esposa, llegó a casa del hospital en el último segundo. Volví a mirar a la pantalla, con la esperanza de ver el final, pero todo lo que mostraba era el bisturí del Negro Alice. Fue en ese momento cuando cogí el juego y lo guardé en un cajón. No pude verlo más. Trato de no pensar en ello, pero no puedo conseguir la imagen de esa escena final, el asesinato de mi cabeza. No puedo deshacerme de las imágenes. No puedo.